Aleluya. Alabamos al que vive y reina, al que estuvo muerto pero resucitó en esta hermosa hora. Estamos aquí, mis queridos hermanos, para dar inicio a ese mensaje. Un mensaje de amor y de esperanza, un mensaje de vida eterna, un mensaje que trasciende ante toda circunstancia y que nada ni nadie lo puede detener. Porque cuando estamos con el Señor Jesucristo, definitivamente que somos personas muy bendecidas y somos personas que nada ni nadie nos puede quitar lo que Dios nos ha dado, el gozo, la felicidad. Ninguna circunstancia, porque nuestra felicidad no depende de las circunstancias, sino que depende de nuestro Señor Jesucristo. En esta hora tenemos un hermoso tema que le hemos titulado la obediencia. Obediencia. Así que vamos a reflexionar en esta palabra. Sin duda que el poder escuchar la palabra obediencia, de repente pues nos vamos, ¿verdad? Desde que somos pequeños, adolescentes, jóvenes, se nos enseña lo que es la obediencia. Los papás nos enseñan a obedecer y nos dicen: hijo, tienes que ser obediente. Joven, tienes que ser obediente. Bueno, estamos en esta hora dando inicio. Dios bendiga a todos mis hermanos, muy especialmente los hermanos de la Segunda Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Que la paz esté con cada uno de ustedes, y también Dios bendiga a todos mis hermanos que se encuentran en diferentes partes del mundo. El Señor Jesús les bendiga. En esta hora tenemos el texto que se encuentra en 1 Samuel 15:22. Dice la palabra de Dios: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en el que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. Esa palabra quiero que se te quede bien grabada, hermano y amigo. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. En esa hora vamos a meditar. Este tema es un tema de suma importancia, ya que muchas de las cosas, de las tragedias que le pasan al ser humano, tiene que ver con la desobediencia. Y eso lo miramos desde el principio. En la palabra de Dios miramos cómo Adán y Eva se encontraban ellos en el paraíso, se encontraban ellos allí en el huerto donde Dios los había puesto para que ellos pudieran ser administradores de las bendiciones que el Señor había puesto en sus manos. Y el Señor Jesús les había dicho: de todo pueden comer, de todo fruto pueden comer, y les señaló un fruto solamente del cual no podían comer. Sin embargo, miramos que ellos desobedecieron. Ya conocemos la historia, no nos vamos a meter a fondo, pero ellos desobedecieron, y toda desobediencia tiene consecuencias. Así que Dios nos invita, hermano, amigo, para que tú y yo seamos obedientes. Cuando ellos desobedecieron en ese jardín del Edén, la palabra del Señor dice que fueron expulsados de ese lugar donde Dios prácticamente los tenía en su mano, comiendo de su mano. El Señor los visitaba, pero sin embargo nos damos cuenta que ellos desobedecieron y tuvieron consecuencias. La palabra del Señor está llena de muchas advertencias, y la palabra del Señor también nos aconseja, y la palabra del Señor también nos manda. Por eso es que es muy importante que usted y yo, hermano y amigo, seamos personas
obedientes, porque en la obediencia está la bendición. Sin embargo, en la desobediencia está una maldición. Aquí nos encontramos con esta historia de Samuel. Samuel era rey del pueblo de Israel y a él se le había mandado ir para que él pudiera destruir a Amalek. Amalek era un rey pagano, el cual Dios estaba muy molesto con Amalek y con toda su gente, con toda esa ciudad, por cuanto ellos mataron a mucho pueblo de Israel cuando ellos iban a poseer la tierra. Los mataron injustamente y por lo tanto la palabra de Dios declaró una maldición para ellos, por cuanto ellos habían sido estorbo a sus hijos que iban a poseer la tierra que fluía leche y miel. Bueno, pues él recibe este mandato. Quiero que vayas, aquí lo vamos a leer en 1 Samuel 15:3. Lo que Dios le dice al rey Saúl: ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asno. Si tú te fijas, hermano y amigo, Dios fue específico. Dios había dado la orden para que fuera a pelear contra Amalek y matara a Amalek y matara a todo ser viviente en ese lugar. Esa fue la orden específica de nuestro Dios para aquel rey Saúl. Sin embargo, la palabra del Señor nos enseña que él no obedeció. También nos enseña que él obedeció a medias. ¿Cuántas veces nosotros obedecemos a medias? Dios nos dice algo y nada más hacemos una parte y la otra parte no la hacemos, y nosotros damos por entendido que hicimos lo que se nos mandó y que fuimos obedientes. Sin embargo, para Dios, todo aquel que no cumple a cabalidad lo que se le ha mandado es alguien que desobedeció. No hay obediencia para nuestro Dios a medias. O obedeces o no obedeces. ¿Eres obediente o eres desobediente? Y si tú eres obediente, vas a hacer lo que Dios te ha mandado que hagas. Bueno, pues aquí encontramos que él había sido enviado a una misión la cual no pudo llevar a cabo. Escucha muy bien lo que dice 1 Samuel 15:10 al 11. Vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Fíjate nomás, Dios le había mandado a Saúl para que él pudiera obedecerle. Sin embargo, él desobedeció, y él está diciendo a su profeta Samuel: me pesa haberlo puesto como rey, porque me ha desobedecido. Fíjate nomás, hermano y amigo, el poder desobedecer a Dios trae consecuencias. Las consecuencias que miramos aquí en Saúl fue que él perdió el cargo de rey, fue desechado como rey. Desde ese entonces Dios lo desechó, se apartó de él, y Dios ya no se encontraba con él, sino que ahora él se encontraba solo, sin Dios. No tenía ese respaldo divino, no tenía esa presencia de Dios, no tenía ese sello de garantía de que Dios estaba con él, por cuanto había desobedecido. Es lo mismo que pasa hoy en día. Cuando tú y yo desobedecemos la palabra del Señor,
llega el momento que Dios se aparta de nosotros, llega el momento que su presencia ya no está con nosotros, llega el momento que Dios no respalda lo que nosotros estamos haciendo, sino que nos encontramos ahora solos, porque no tenemos el respaldo de Dios. Fue lo mismo que le pasó a rey Saúl. Él desobedeció y por lo tanto tuvo las consecuencias de ser desechado. Primera de Samuel 15, 13 al 15. Vino pues Samuel, el profeta Samuel vino a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Fíjate, hermano, él no había entendido, él no le había caído el 20 que él había desobedecido. Él mismo lo dice con sus labios: yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Cuántas veces tú y yo, hermano, como cristiano, como hijo de Dios, nos encontramos igual que Saúl, diciendo que hemos cumplido lo que Dios nos ha mandado y que hemos hecho las cosas como Él nos ha dicho? Pero sin embargo, eso es una mentira. Samuel entonces dijo: pues qué balidos de ovejas y bramidos de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió. O sea, el profeta, al escuchar que él había obedecido, él comienza a decir: ¿y qué es este bramido de vacas y de ovejas que yo oigo? Y entonces el rey Saúl responde: de Amalek los han traído. Fíjate nomás, una de las cosas es que cuando nosotros desobedecemos, no tomamos nuestra responsabilidad, le queremos echar la culpa a los demás. Fue lo que pasó aquí con el rey Saúl. Él está diciendo: de Amalek los han traído. O sea, no fui yo, los han traído. Amén. Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlo a Jehová. Una vez más dice: porque el pueblo perdonó. O sea, no está diciendo: yo perdoné, yo soy el rey, yo soy el responsable, lo que pase aquí, todo es sobre mí, yo lo perdoné. No está diciendo eso. Está diciendo que la gente que él llevaba, está diciendo que los guerreros que él llevaba, ellos determinaron perdonar la vida de todas esas ovejas y también la vida del rey. Sí, Dios le había mandado que matara también a ese rey que había matado al pueblo de Israel cuando iba allá a la guerra, cuando iba a la tierra prometida. Sin embargo, él fue desobediente. De Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. No menciona que Jehová fuera su Dios, sino que lo dice al profeta: de Jehová tu Dios. Vamos a sacrificar para Jehová tu Dios. Fíjate nomás cómo el enemigo ya lo estaba engañando de tal forma que ya no consideraba que Jehová fuera su Dios, sino que ahora solamente decía: de tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Como que está diciendo: mira, esto, lo más bueno, lo tomamos, lo agarramos y consideramos que podíamos ofrecer un sacrificio para ese Dios que tú sirves, y entonces lo trajimos. Y como lo trajimos, vamos a ofrecer ese sacrificio. Todo lo demás, todo lo vil, las ovejas flacas, las que estaban rengas, las que estaban ciegas, todo eso lo matamos. Pero lo más gordo, lo que le gusta a nuestro Dios, en esos sacrificios lo hemos rescatado. Y fíjate nomás cómo el profeta Samuel le responde. Y Samuel dijo:
¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Fíjate nomás, hermanos, qué importante es. Muchas veces nosotros pensamos que estamos haciendo lo correcto, pero a los ojos de Dios estamos haciendo lo incorrecto. ¿Cuántas veces hemos ayunado quizás, pero somos desobedientes? ¿De qué te sirve el ayuno? ¿De qué te sirve que te abstengas de comer si andas en desobediencia? Mejor que el ayuno, es lo que está diciendo nuestro Dios. Mejor que el ayuno. Yo prefiero, dice Dios, que tú comas, pero prefiero que seas obediente. Me complace más que tú seas obediente a que tú estés mortificando tu cuerpo al no darle de comer, pero me está desobedeciendo. Claro, no estamos diciendo que no es bueno ayunar, para que no haya ninguna confusión. Como dijo Jesús, esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Es bueno ayunar, pero es mucho más bueno ser obediente. Tú y yo debemos de ser personas, hermanos, obedientes. Y quise tomar ese tema, hermano, porque nos estamos acercando. De hecho, ya estamos ahorita, como las autoridades han tomado medidas de sana distancia, de lavarnos las manos seguido, de usar gel antibacterial, y está tomando distancia en los restaurantes, en los camiones, usar mascarillas. Y entonces estamos mirando que ha habido rebrotes. O sea, la pandemia no se ha detenido, y una de las causas por las cuales no se ha detenido y en algunos lugares ha avanzado y ha crecido, ¿sabes por qué es? Por la desobediencia. Porque el ser humano muchas veces no queremos entender que lo que se nos está diciendo es para nuestro bien, y como no lo queremos entender, sin haber necesidad, nos exponemos. Estamos hablando de aquellas personas que no tienen necesidad de salir a la calle, pero sin embargo se exponen. Desde luego que tenemos la otra parte, las personas que por necesidad tienen que seguir laborando, porque son personas esenciales que se ocupan en cierta área para que toda la demás gente podamos seguir viviendo, podamos seguir comiendo, pueda haber luz, pueda haber agua, pueda haber servicios. Eso es esencial. Pero estamos hablando, hermanos, de aquellas personas, y muy especialmente de los jóvenes tan inquietos, de los jóvenes hoy en la actualidad tan desobedientes, que no quieren hacer caso. Como ellos están fuertes, ellos salen a la calle, ellos por allá tienen contacto con sus amigos, amigas, ellos pueden tomar por allá, pueden ser infectados con ese virus y ir allá a su casa donde se encuentra su mamá de 45, 50, 60, 70 años, su abuelito, y entonces infectar a su ser querido, y solamente por una desobediencia. ¿Cuánta gente, hermano, amigo, cuánta gente está muriendo por la desobediencia hoy en día? Están muriendo porque no han acatado las órdenes que se deben de acatar de parte de nuestras autoridades, y entonces ellos van y infectan a aquella gente que está en la casa, y tristemente miles y miles y miles y miles de personas siguen muriendo. Solamente aquí en nuestro país ya van más de 15,000 personas que aparecen en las estadísticas. Sin embargo, necesitamos entender que la obediencia es mejor que los sacrificios. De nada nos sirve ofrecer sacrificios, ofrecer ayuno, hacer esto, hacer aquello,
si no somos obedientes, no nos va a servir delante de Dios. Vamos a ser desechados como Saúl fue desechado. Entonces, estamos tomando este tema porque muy pronto, hermano, escúchalo, muy pronto vamos a volver quizás a las actividades en la casa de Dios. Antes, hoy venía platicando con mi esposa y estábamos charlando de que cómo la Biblia se sigue cumpliendo al pie de la letra. Dice que todo tiene su tiempo. Hay tiempo, dice la Biblia, de abrazar y hay tiempo de abstenerse de abrazar. Hay tiempos de bailar y hay tiempo de abstenerse de bailar. Hay tiempo de nacer y hay tiempo de morir. Y ahorita, hermano, amigo, tenemos que hacer conciencia que estamos en el tiempo que tenemos que ser obedientes para cuidarnos los unos a los otros. Yo le comentaba a mi esposa, mira qué curioso, las cosas han cambiado. Antes, si mirábamos a una persona conocida y esa persona no nos saludaba, decíamos, ya no me quiere. Fulano, sutano, mangano, mi tío, mi abuela, mi amigo, mira, ya no me quiere porque no me saluda. Ahora vamos a decir lo contrario. Ahora si alguien nos saluda, vamos a decir, esa persona no me quiere porque me quiere contagiar. Sí, hermano, tenemos que ser conscientes. Es cierto que nosotros los mexicanos somos muy apapachadores, muy de beso, muy de abrazo, pero la Biblia dice que todo tiene su tiempo, hermano. ¿Estaremos preparados para volver a la casa de Dios? ¿Estaremos preparados para ser obedientes? ¿Estaremos preparados para que hagamos todo lo que se nos indique hacer? ¿Estaremos preparados? Yo no sé. Lo que sí sé es que si no estamos preparados, va a haber serias consecuencias. Y la consecuencia que está habiendo en esta actualidad, el no obedecer, la paga de la desobediencia se llama muerte. Por cuanto hay mucha desobediencia, la gente sigue muriendo. Todos estamos propensos, desde luego a lo mejor la mayoría de la gente nos hemos expuesto por alguna cosa, por necesidad, por ir a comprar alimento o algo, pero exponerse de puro gusto o venir a la casa de Dios y no obedecer. De repente nos encontramos con algunas hermanitas muy besadoras que besan a todo mundo. ¡Qué bueno! Cuando es el tiempo y cuando fue el tiempo, ¡qué bueno! Hasta se mira bonito. Pero ahorita, hermana, no es el tiempo. Si usted va a venir a la casa de Dios, necesita abstenerse por lo pronto de saludar, de abrazar y mucho menos saludar de beso. Ay, pastor, qué extremista es usted. Sí, soy muy extremista porque lo amo y porque quiero que usted y su familia estén bien. Por eso soy extremista. Y si usted va a venir a la casa de Dios y no va a ser obediente, yo mejor le digo, quédese en su casa. Allá se queda mejor. Sí, porque si vamos a venir a la casa de Dios, tenemos que acatar lo que se nos indique. Tenemos que hacer lo que es conveniente para todo el cuerpo de Cristo y de esa manera mantenernos. Esto ya no va a ser igual. Muchos comentaristas dicen, esto ya no va a ser igual, y es cierto. Es cierto que ya no va a ser igual, pero por lo pronto tú y yo, hermano, podemos ayudarnos de esa manera y la obra del Señor puede seguir adelante hasta el día de su venida, que por cierto ya está a las puertas. Su venida está a las puertas. No tarda. El escenario se está dando. La profecía está cumpliéndose al pie de la letra. No tarda en venir. El Rey de Reyes y Señor de Señores está a la puerta. Es cierto que se quiere levantar el nuevo orden mundial, pero la Biblia dice que al presente hay quien lo detiene, y quien lo detiene se llama la iglesia
de Cristo. Se llama el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Es el que detiene al anticristo para que no se manifieste todavía. Pero la Biblia dice que cuando éste sea quitado de aquí de la tierra, entonces Él se manifestará. Hermano, amigo, ese será el escenario perfecto para que realmente entre en escena ese personaje que la Biblia llama anticristo. Ese será el evento perfecto cuando miles y miles y miles y millones de personas hayamos desaparecido de la faz de la tierra. Niños, jóvenes, gente que iba manejando allá un avión. Imagínate, si cuando se le pierde a uno un niño en un supermercado, no haya que hacer, anda desesperado. Imagínate, todos los niños de todo el mundo desaparecidos. Va a ser el caos. Si ahorita ya es el caos, imagínate en ese evento. Entonces sí se levantará el anticristo y entonces comenzará a hacer lo que tiene que hacer y lo que la Biblia llama que eso es profético y que se tiene que cumplir. Sin embargo, hermano, todavía estamos aquí. Volvemos aquí. Tenemos que poner los pies sobre la tierra y la mirada hacia arriba, donde está nuestro Señor Jesús. Tenemos que seguir consagrando nuestra vida y tenemos que seguirle buscando, como dice la Biblia, en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores andan buscando nuestro Señor Jesús. La obediencia, hermano, para poder volver a la casa de Dios va a ser esencial. No queremos aquí gente desobediente. Queremos aquí hombres y mujeres temerosos de Dios, obediente. Todo tiene su tiempo y estamos en ese tiempo de abstenernos del abrazo, del apapacho, del beso, de estar muy juntitos. Tenemos que obedecer, hermanos. En el amor del Señor, yo se los estoy pidiendo que cuando volvamos a estar reunidos aquí, si usted me da la mano y yo no lo saludo, no se vaya a enojar por favor conmigo. Igual si se me olvida y yo le doy la mano, yo le voy a decir desde este momento, usted no me la dé a mí, por favor. Ay, pastor, qué extremista. Ay, pastor, usted no tiene fe. Sí tengo fe, y por eso es que me he mantenido de pie, porque tengo fe y sé en quién estoy confiando. Pero lo que sí quiero hacer es ser obediente. Si en este momento Dios nos está probando de esta forma en la obediencia, lo vamos a hacer. Desde luego que si se levantare alguna ley que nos prohíba realmente predicar el evangelio, nos prohíba realmente servirle a nuestro Dios, y que levante una estatua y que quiere que adoremos esa estatua, desde luego que nos vamos a rebelar. Desde luego que vamos a hacer lo que hizo Sadrach, Mesach y Abednego, cuando se levantó por ahí un ídolo, y el rey de aquel entonces, que era la autoridad, quería que adoraran ese ídolos, y ellos dijeron: no, quiero que sepas, oh rey, que no vamos a adorar ese ídolo. Aunque tú seas mi autoridad, aunque tú seas César, no lo vamos a adorar. La Biblia dice que fueron metidos al horno de fuego. Pero Dios, que es poderoso y que Dios cuida a sus hijos, ni siquiera se ahumaron. Nada, no les pasó nada, salieron intactos. Sin embargo, la gente que los había acusado todavía no se acercaban allá cuando ya estaban consumidos por el fuego, al igual que la gente que los echó a ellos al fuego del horno. Hermano, es cierto, ahorita estamos en la línea de obedecer a nuestras autoridades, porque hasta ahorita no se están levantando contra la iglesia directamente. Se están levantando ellos en autoridad por lo que está pasando mundialmente, pero no es un golpe directamente a la iglesia. Sí, es cierto que Daniel también desobedeció la autoridad. ¿Por qué obedeció la autoridad? Igual, porque se le pidió que no adorara a otro Dios sino al rey. Y él dijo: yo voy a seguir adorando a mi rey y a mi Señor, a Jehová de los ejércitos. La Biblia dice que por hacer eso lo lanzaron ahí donde se encontraba el león,
Pero también la Biblia dice que de ahí fue rescatado, porque los que confían en Dios, Dios siempre cuidará de ellos. Y los que no lo niegan, Él no los negará allá en el cielo, jamás. Seguimos con este tema, mis queridos hermanos. La obediencia, que no se te olvide, la obediencia es requerida para entrar al reino de Dios. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Fíjate nomás, si no somos obedientes, no vamos a entrar al reino de los cielos. No porque le digamos Señor, Señor, yo hice esto, yo hice aquello. El Señor va a decir, apártate de mí, hacedor de maldad. Apártate de mí, desobediente. No te conozco. Por cuanto la gente ha sido desobediente, el Señor no los va a conocer en aquel día. Se necesita la obediencia para poder entrar al cielo. Jesús es el mayor ejemplo, hermano y amigo, de obediencia. Filipenses 2:5-8. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo. ¿Cuál es ese sentir que hubo en el Señor Jesús? Yo digo, la obediencia, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Haciéndose qué, hermano? Haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El mayor ejemplo, nuestro Señor Jesús, obedeció hasta entregar su vida. Y como ser humano también sentía, también podía sentir el dolor. La Biblia dice que cuando estaba en el huerto de Getsemaní, su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Y él mismo lo dijo, Señor, si es posible pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Le está diciendo, como carne, como ser humano me duele, no quiero obedecer, pero que no se haga mi voluntad, Señor, porque yo he venido para obedecer y para cumplir tus mandamientos. No se haga mi voluntad sino la tuya. Qué bonito. Cuando recuerdes la palabra obediencia, recuerda siempre a nuestro Señor Jesús. La Biblia nos manda a obedecer las autoridades. Ya mirábamos en qué forma y cuándo es cuando no se debe de obedecer a las autoridades. No lo digo yo, la palabra del Señor lo avala. La palabra del Señor nos dice que ha habido ocasiones cuando sus hijos, cuando la iglesia del Señor no ha obedecido. Y esto tiene que ver con aquellas cosas que se oponen a la voluntad de Dios y que está estableciendo el gobierno erróneamente. Nosotros también como seres humanos podemos oponernos pacíficamente ante el gobierno, ante aquellas cosas que no son correctas delante de Dios, como el aborto, como la homosexualidad y como tantas cosas que van en contra de la palabra del Señor. Nosotros como cristianos nos oponemos y decimos no al aborto y no a tantas barbaridades que se están dando hoy en día. Pero Romanos 13:1 nos dice, sométase toda persona a las autoridades pues superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Nuestro deber, hermano y amigo, es obedecer a nuestras autoridades, y la Biblia nos aconseja que oremos por nuestras autoridades que están puestas en eminencia, que están ahí puestas por Dios, para que ellos sean dirigidos también por Dios y puedan escuchar la voz de Dios en su corazón y hacer las cosas
como deben de ser. Es lo que nos enseña y es lo que usted y yo debemos de hacer. Obedecer a nuestras autoridades. Y nuestras autoridades ahorita se están tomando esas medidas sanitarias, las cuales tú y yo, hermano y amigo, debemos también de obedecer. La Biblia nos manda a obedecer a los pastores. Santo, ¿cómo que a los pastores también? Sí, no lo digo yo, lo dice Hebreos 13:17. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es de provecho. Es lo que dice la palabra de Dios, obedecer a vuestros pastores. Hermano, debemos de obedecer a nuestras autoridades eclesiales. Yo como pastor debo de obedecer a mi obispo, porque para mí él es mi pastor. Y cuando él me ocupa, cuando él me llama, cuando él me pide que yo haga algo, yo lo voy a hacer, porque él es mi autoridad. Y no lo voy a hacer quejándome ni renegando. Yo debo de hacerlo con obediencia. Yo debo de hacerlo porque yo amo mi autoridad. Yo no sé cuántos de ustedes, de repente el pastor les ha mandado a hacer algo y les ha dolido o no quieren hacerlo, se quejan. Sin embargo, la palabra del Señor nos dice que no hagamos las cosas quejándonos. Tenemos que hacerlo de buena voluntad y tenemos que hacerlo en el amor que Cristo nos ha dado, y tenemos que hacerlo porque debemos de entender que el pastor que está enfrente de mí es responsable aún de mi salvación en el Señor. Él tiene que velar, él tiene que orar, tiene que presentarnos delante del Señor. Es lo que hacemos nosotros los pastores. Presentamos a la iglesia del Señor en oración y procuramos guiarlos por el camino conforme a la palabra del Señor, no conforme a nuestros criterios personales, sino conforme a la voluntad de Dios. La Biblia manda a las mujeres obedecer a su marido. Santo, ¿cómo va a ser eso? Así es. Primera de Pedro 3:1. Asimismo vosotras mujeres estáis sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. Fíjate nomás, qué importante es que la mujer sea obediente. ¿Sabías, hermano y amigo, simpatizante del evangelio, que muchos de los divorcios y separaciones en el matrimonio se dan porque la mujer no quiere obedecer a su marido? Y la Biblia dice que el marido es cabeza, es la cabeza del hogar. Aunque la mujer hoy dice que si el marido es la cabeza, ellos son el cuello, ¿verdad? Fíjate nomás, ya ahí estamos hablando de desobediencia. No, la mujer no es el cuello. La mujer, la Biblia dice que el esposo debe de tratar a la mujer. Vosotros, maridos, igualmente vivir con ellas sabiamente, dándole honor a la mujer como a vasos más frágiles y como a correderas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Primera de Pedro 3:7. No eres el cuello, mujer. Tu marido es la cabeza y tú no eres el cuello. La Biblia me dice que tú eres una mujer frágil, que se te debe de tratar con mucha honra, con mucha delicadeza y con mucho amor y con mucha ternura. Es lo que me dice la palabra de Dios, que yo como esposo debo de tratar a mi esposa como un vaso frágil. Debo de cuidarla. Mi esposa aquí está contenta, casi está hablando en lenguas. Sí. Y eso trae una bendición, tanto para el esposo como para la esposa, que los dos estén en obediencia, que la mujer obedezca a su marido y que el marido trate a la mujer con honra y con respeto. La Biblia también manda a los hijos que puedan obedecer a sus papás, a su mamá, a su papá. Es lo que nos dice Efesios 6:1. Hijos, obedezcan a sus padres. Debemos de obedecerlos. Mi papá, mi mamá
ya partieron para estar en la presencia del Señor. Pero aquellos que todavía tienen a su papá y a su mamá, la Biblia, y no yo, la Biblia les está mandando que sean obedientes a su papá, a su mamá. La Biblia manda que obedezcamos a los amos. ¿Quiénes son los amos? En aquel entonces los amos se refería a aquellos dueños de las empresas, dueños de un negocio. Esos, la Biblia los menciona amos. Y la Biblia nos dice que nosotros debemos de obedecerlos. Efesios 6:5, ya vamos concluyendo, hermanos. Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de corazón, como a Cristo. Hay otra parte de la Biblia dice que debemos de obedecerlos y debemos de trabajar no como para ellos, sino como para Dios. O sea que si tú tienes un trabajo, eres una persona bendecida. Eres una persona que Dios te está bendiciendo por medio de ese trabajo. Y ese trabajo, Dios fue el que puso los medios. Y todo lo que tú hagas ahí, hazlo como para el Señor. No sirviendo al ojo, dice la Biblia. No sirviendo solamente cuando llegue el jefe. No, sino que hay que hacer las cosas aunque no esté el jefe. Porque Dios es el dueño de todo y todo lo que existe le pertenece a Él. Por lo tanto, nosotros, sus hijos, debemos de hacer todas las cosas como para el Señor Jesús. Vamos a concluir. Te voy a dejar, hermano, una tarea. Ya te dije que la obediencia tiene su paga y muy buena paga. Se llama vida eterna y se llama bendición también. Todo aquel que está trabajando y es obediente tiene una bendición, tiene su paga, tiene su recompensa. No lo corren, lo ascienden. Esa es una recompensa. Sin embargo, alguien que está trabajando y es desobediente también tiene su paga. Lueguito lo despiden, lueguito lo liquidan y le dicen: muchas gracias por tu servicio, que te vaya muy bien. ¿Por qué? Porque fue una persona desobediente. Sin embargo, cuando alguien obedece, en vez de correrlo, lo ascienden. ¿Qué le pasa a un hijo cuando es obediente? Cuando le pide algo a su papá rápido va y se lo compra, rápido va y lo apoya. Pero cuando ese hijo es desobediente, su papá muchas de las veces endurece su corazón y dice: no te lo voy a comprar, no te voy a apoyar porque eres un hijo desobediente. Qué triste, hermano. Qué triste que aquí en la iglesia también haya cristianos desobedientes, cristianos que no estamos obedeciendo lo que se nos ha mandado, cristianos que estamos sirviendo al ojo y no a Dios. Sí, es triste mirar en este tiempo, hermano, aún en la iglesia del Señor, mucha desobediencia. No obedecemos como se nos indica, no obedecemos lo que la palabra del Señor nos enseña. La Biblia dice que muchas veces somos oidores olvidadizos. Que no se te olvide, hermano, que si tú eres una persona obediente, Dios siempre te va a bendecir, Dios siempre va a estar contigo, Dios siempre te va a respaldar, tu vida va a ser muy bendecida y no te va a hacer falta absolutamente nada, ni aquí en la tierra ni allá en el cielo. Muy bien, termino diciendo, hermano y amigo, estemos preparados para volver a la casa de Dios con un espíritu de amor y de obediencia. Y de esa manera la iglesia del Señor será muy bendecida, y de esa manera seguiremos nosotros predicando este evangelio, porque no se puede vivir un evangelio cuando no se obedece. Mi deseo es que Dios te bendiga. Vamos a hacer una oración y pedirle a nuestro Dios que Él nos conceda ser hombres y mujeres obedientes. Amigo que todavía no te has bautizado, a ti te digo en esta hora, por medio de esta transmisión, entrégale tu corazón a nuestro Señor Jesús. Si Él te llama,
Recuerda, tienes que ser obediente, como los apóstoles que eran pescadores. Y el Señor los llamó y dijo: vengan, porque yo los voy a hacer a ustedes pescadores de hombres. La Biblia nos dice en los evangelios que ellos al instante dejaron lo que estaban haciendo y le siguieron. No pospongas, amigo, ese llamado. No pospongas tu salvación. No lo pospongas, porque mañana puede ser tarde. Vamos a orar en esta hora, hermano. Te invito para que ahí donde estás, inclines tu rostro y oremos a Dios en esta hora. Señor Jesús, nos encontramos delante de ti para honrarte y para glorificarte. Gracias por esta palabra que tú nos has dado. Esa palabra de vida eterna, esa palabra, Señor, que bendice las familias, que bendice los matrimonios, que bendice los hijos, que bendice el trabajo. Esa palabra que bendice nuestra vida espiritual, porque nos habla de la obediencia. La obediencia es mejor que los sacrificios. La obediencia delante de ti, Señor, esa es merecedora de galardón, aquí en la tierra y allá en el cielo. En esa hora te pedimos, Señor, que cuando volvamos aquí a casa, cuando todos estemos reunidos una vez más, Señor, podamos ser obedientes y podamos obedecer nuestras autoridades también. Y también de esa manera nos habremos de cuidar mutuamente para no infectarnos, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, declaro cobertura para mis hermanos en la fe. Declaro cobertura para nuestros amigos simpatizantes del Evangelio. Declaro cobertura y sanidad para aquellos que están enfermos del COVID-19. Reprendo todo espíritu de muerte. Reprendo todo síntoma de Satanás en la vida de las personas. En el nombre precioso de Jesucristo, reprendo todo espíritu de miedo que está bajando las defensas a tus hijos, a nuestros amigos. Todo miedo se va en el nombre precioso de Jesucristo. Declaramos que nuestros oídos se apartarán de las malas noticias y nos enfocaremos en la palabra de Dios, que son las buenas noticias, y que eso nos hará fuerte ante toda circunstancia. En el nombre precioso de Jesucristo te lo pedimos. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos y amigos, mi deseo es que el Señor Jesús te bendiga. Vamos a decir el texto de despedida, que dice así: que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Cristo te ama y yo también. Muy bien, aquí los esperamos el siguiente miércoles. Tendremos una transmisión igual. Le invitamos para que no se la pierda. Dios les bendiga a usted y a su familia. Bendiciones reciban de su pastor y de su amigo también.